Es un gusto poder saludarles. Hoy continuamos con la serie de clases que se llaman disciplinas espirituales y hoy hablaremos del ayuno. El ayuno es algo espiritual, es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Aunque hoy en la actualidad se está hablando del ayuno para bajar de peso. Le llaman ayuno intermitente, entonces te guían para que lo lleves a cabo y bajes de peso. Incluso el ayunar nos ayuda en la salud. Pero como cristianos, nuestro enfoque no es bajar de peso, nuestro enfoque es crecer espiritualmente. Así que hoy nos enfocaremos en este tema. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te agradezco tanto, Señor, por tu pueblo. Gracias porque es un pueblo enfocado en crecer espiritualmente, en anhelar, Señor, que tu presencia esté en sus corazones, en sus casas. Te ruego, Señor, que por favor inundes con tu presencia el lugar en donde está cada persona conectada a este mensaje. Ayúdenos, Señor, a aprender de su palabra y ayúdenos a poner en práctica su palabra. Permita, Señor, que podamos comprender lo que significa el ayuno y ponerlo en práctica para poder honrarlo, glorificarlo a usted, Señor, y también crecer espiritualmente. Tome el control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Veremos 3 puntos en este mensaje y el primero ¿es un mandato de Dios el ayunar? Es una pregunta. ¿Por qué ayunar y para qué se ayuna? Aquí tenemos 3 puntos en forma de pregunta. E iremos al primer punto, comenzando en este libro de Levítico. Y la pregunta ¿es un mandato de Dios el ayunar? Dice Levítico 16 del 29 al 31. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Aquí Dios le dio un mensaje al pueblo de Israel y les dio un mes, un día específico, un día de reposo para que pudieran ayunar. Y aquí había algo que pasaba en el ayuno, que se obtenía el perdón de pecados. Te puedes imaginar desde aquí, desde Levítico hasta el tiempo de Jesús, cuánto tiempo había pasado y cuántas veces habían puesto en práctica que toda la nación tenía claro que al ayunar sus pecados les eran perdonados. Muchos esperaban inclusive ese tiempo para poder ayunar y para poder ser limpiados. Ese día especial que era dedicado al reposo y al ayuno. Aquí era un mandato. Esto era en el antiguo pacto. Sin embargo, en el nuevo pacto no estamos bajo este mandato. Sin embargo, sí es bíblico ayunar, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo a través de los mensajes relacionados con el ayuno. Mira lo que dice aquí Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Una de las cosas que pasaba es que los fariseos ayunaban entre 1 y 2 veces por semana. Pero llegó el momento donde ellos querían que la gente viera que ellos estaban ayunando. Y por eso permitían que sus semblantes quizás se viera demacrado. Y aquí Jesús les dice, no hagas eso. Lávate la cara, arréglate bien, que nadie note que estás ayunando, porque lo importante aquí es que lo note Dios. Y dice que si lo nota Dios y es un ayuno espiritual, Él dará su recompensa. Entonces, en el Antiguo Testamento era un mandato bíblico el ayunar. En el Nuevo Testamento no estamos bajo el mandato de ese Antiguo Testamento, pero sí es bíblico continuar ayunando, no como para cumplir y para el perdón de pecados, sino para muchas otras cosas más que las veremos en este mensaje. Punto número 2.
¿para qué ayunar? Iremos a Mateo 9, del 14 al 15. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Entonces sí ayunarán. Aquí reconfirma lo que habíamos hablado acerca de los fariseos que ayunaban. Igualmente los seguidores de Juan el Bautista llegaron con Jesús y le decían: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿y por qué tus discípulos no? Y Jesús les responde acerca de la presencia de Él con ellos. Y les dice que cuando Él ya no esté, entonces sí van a ayunar. O sea, Jesús no dijo que no debían de ayunar, que eso no era bíblico, que ya no se iba a hacer, sino dijo cuando el novio, cuando Jesús ya no estuviera, entonces ellos sí ayunarían. Entonces es bíblico el ayunar. Es bíblico el poner en práctica esta disciplina espiritual. ¿Por qué ayunar? Porque Jesús dijo que cuando Él ya no estuviera, sus discípulos, su pueblo, sí ayunaríamos. ¿Por qué ayunar? Continuamos aquí en este segundo punto. Porque Jesús ayunó. Veámoslo en Mateo 4, del 1 al 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Este pasaje es impresionante porque es el momento donde Jesús ayuna por 40 días y luego el diablo llega y lo pone a prueba y Jesucristo salió avante de esas tentaciones. Qué radical poder ayunar durante 40 días. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y también lo hicieron otros hombres en la Biblia. Recuerdo a Moisés que también lo hizo. Así que Dios les dio cierto poder para que ellos pudieran poder resistir ese tiempo de ayuno. ¿Por qué ayunar? Porque los hombres y mujeres de Dios ayunaron. Moisés, David, Daniel, Elías, Ana, Esther, Pedro, Pablo, ayunaron. Entonces aquí hay un buen ejemplo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres de Dios ayunaron. ¿Por qué ayunar? Veamos este otro ejemplo. En Lucas 2, del 36 al 37. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Esta mujer llamada Ana estaba consagrada a Dios, viviendo en el templo, ayunando, orando. Era tan profunda su relación con Dios, su espiritualidad, que tuvo la dicha de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo cuando era un bebé. Es más, en este pasaje de Lucas 2, Ana le da gracias a Dios porque le dio la dicha de conocer al Mesías. Entonces te puedes imaginar el privilegio para esta mujer que durante tantos años había estado sirviendo a Dios, que había estado unida a Dios, ayunando. Para Dios fue importante el ayuno que ella hacía, tanto así que le dio el privilegio de poder conocer al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ayunar? Aquí hay otros ejemplos. En Hechos 13, del 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando el Espíritu Santo les dio un mensaje? Dice que ellos estaban en el servicio de Dios, en el culto, y estaban ayunando. Y ahí es donde el Espíritu Santo les dio un mensaje y ellos
lo obedecieron. Inclusive en el versículo 3 dice, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo escogió a estos hombres para que fueran a ser misioneros, pero la iglesia estaba ayunando. En nuestra congregación, en otros calendarios que hemos tenido, hemos dado a elegir en la primera semana de cada mes 7 días para que se elija un día oportuno para que los miembros de la congregación puedan ayunar. Ya no tenemos eso dentro del calendario, pero yo te invito a escoger un día en la semana, la primera semana del mes o durante el mes para poder dedicarte en ayuno a Dios. En otras ocasiones hemos ayunado toda la iglesia el mismo día. Entonces es bíblico poder ayunar. Aquí la iglesia estaban ayunando todos ese mismo día y ahí hizo su presencia el Espíritu Santo. Entonces por eso es que ayunamos. ¿Por qué ayunar? Porque hay un ejemplo aquí de la iglesia. En Hechos 14:23 también nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos ahora al apóstol Pablo, él también ayunando, también poniendo en práctica esta disciplina que era propia de ellos. Aquí lo están haciendo para luego nombrar. Ellos fueron nombrados misioneros, ahora él estaba nombrando ancianos. ¿Y de qué manera lo hacía? El mismo ejemplo que tuvieron en Antioquía, lo estaba él poniendo en práctica, ¿verdad? ¿Por qué ayunar? Porque en las iglesias lo hacían. ¿Por qué ayunar? Aquí hay 2 razones. Cuando ayunas es cuando tu hambre espiritual es saciada. Cuando ayunas, tu carne está débil, pero tu espíritu se fortalece más. ¿Por qué ayunar? Porque nos ayuda a ser más espirituales. Y vamos a ir al tercer punto. ¿Para qué se ayuna? ¿Por qué ayunar? Ya lo vimos ahora. ¿Para qué se ayuna? Vamos a ver varias cosas del por qué ayunaron las personas en la Biblia y nos da la idea de por qué nosotros también podemos ayunar. En Joel capítulo 1, versículo 14 al 15, dice, convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Junten en el templo del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes del país e invoquen al Señor. ¡Ay! Se acerca el día del Señor, día terrible, que nos trae destrucción de parte del Todopoderoso. Si tienes la oportunidad de leer el capítulo 1 de Joel, iban a llegar desastres al pueblo de Israel por su mal comportamiento, por su pecado. Y aquí el profeta Joel llama a todo el pueblo a un arrepentimiento. Y habla de que se proclame ayuno. Ellos estaban recordando, en el ayuno encontramos el perdón de pecados. Entonces convocaron a todo el pueblo y decía que el día de destrucción, ese día terrible, el día del Señor iba a llegar y ellos estaban tratando de poder llegar al corazón de Dios, poder meditar en el corazón de Dios. Así que aquí tenemos la oportunidad de ver una razón del para qué se ayuna. ¿Qué tal cuando hay pecados difíciles de dejar? Hay personas que dicen, es que esto yo no lo puedo dejar. Es que este pecado yo no lo puedo cambiar. O sea, Dios es el que puede ayudarnos a dejar ese tipo de comportamientos en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde has ido para que realmente tu vida sea transformada? Hay una razón aquí que nos enseña el profeta Joel, de que haya un arrepentimiento y que nos podamos acercar a Dios con el deseo de decir, perdónanos por lo que estamos haciendo, ayúdanos a cambiar. Aquí en 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, dice, los israelitas se reunieron en Mizpá y ahí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí en Mizpá, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Puedes imaginarte todo el pueblo reconociendo delante de Dios que habían pecado contra él. Aquí había un acto de humillación y de arrepentimiento. Los dos estaban unidos. ¿Y cómo lo hicieron?
lo hicieron ayunando, absteniéndose de los alimentos. Querían conmover el corazón de Dios. Entonces es bíblico, el pueblo de Israel ayunaba, la iglesia en el Nuevo Testamento ayunaba, tú y yo también debemos de ayunar, la iglesia debe de ayunar. Algunas veces podemos decir, vamos a ayunar, y alguien puede decir, ¿y por qué yo tengo que ayunar? Bueno, porque es bíblico, pero no es una obligación, es algo que deben hacer desde el corazón. Definitivamente, si hay situaciones de salud, algo que te afecta, una gastritis severa, definitivamente no vamos a poner a que arriesgues tu salud por el hecho de ayunar. De hecho, debemos de ser sabios. Pero si tienes la dicha de poder ayunar, tienes la salud de poder ayunar, hazlo. Hazlo para poder ser transformado y ser transformado espiritualmente cada uno de nosotros. Aquí el pueblo de Israel reconocieron, habían pecado contra Dios y proclamaron ayuno y también para poder tener humillación delante de Dios. Veamos otra escritura aquí mismo de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero ahora lo afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Es Dios. Y Dios está diciendo, vuélvanse a mí. Entonces, el poder ayunar es una buena razón para poder acercarnos a Dios. Poder decirle, Señor, aquí estoy, he pecado contra ti, te he ofendido. Cuando el corazón comienza a volverse duro y cuando el pecado comienza a gobernar la vida de una persona, esa persona comienza a tener un corazón cauterizado. Ya nada lo conmueve, ya nada lo mueve. Se vuelve hasta un descarado espiritualmente. Y detrás de este pensamiento de ya pequé y ya estoy así y así soy y creo que ya no voy a cambiar, detrás de esa excusa hay mucho orgullo en lugar de decir, Señor, mira lo que aquí decía, Señor, quiero desgarrarme el corazón espiritualmente hablando. Eso es lo que decía Dios. En ese entonces, cuando algo pasaba grave o pecaminoso, la gente se desgarraba la ropa e inclusive se echaban ceniza en señal de dolor, en señal de arrepentimiento. Y aquí Dios dice, no quiero que se desgarren la ropa, quiero que se desgarren el corazón. Y está diciendo, ayunen. Y dice que Dios es tierno, compasivo y siempre a levantar el castigo. Dios quiere perdonar. Así que aquí hay una razón. Vamos a ver otra escritura de para qué se ayuna. Y Isaías 58 dice el versículo 6 en la segunda parte y versículo 7. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la justicia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Antes de estos versículos, Dios estaba expresando lo que no le gustaba del ayuno. Y lo que a Dios no le gustaba del ayuno era la injusticia. Y aquí conecta el ayuno con la justicia y la generosidad. Básicamente Dios está diciendo, cuando ustedes ayunen, también conviértanse en personas justas, personas generosas. Ayuda a los oprimidos, ayuda a los que están en pobreza, a los que tienen hambre, a los que tienen esa ausencia de lo básico. Y algo que Dios decía, bueno, y nosotros lo hemos aprendido, es que el ayuno no es solamente el hecho de dejar de comer, sino cuánto me transformo para ser una persona más espiritual. En algunas ocasiones también como iglesia, cuando ayunamos algún día específico, una de las convicciones que también poníamos es que el almuerzo que íbamos a tener en ese día o la cena
nosotros pudiéramos prepararlo y dárselo a alguien que no lo tuviera. Más bien era el almuerzo, porque la cena ya uno rompía el ayuno, pero que en el almuerzo uno podía llevarle la comida a alguien que lo necesitara. Es como romper esa injusticia social. Por ejemplo, ¿cómo sería que te puedes imaginar el pueblo de Dios ayunando en todas partes del mundo y al mismo tiempo compartiendo el almuerzo o el desayuno de ese día con alguien necesitado? Qué impresionante, alcanzaría para darle de comer a mucha gente. Eso es lo que Dios quería, que se rompiera con la injusticia. Muchas personas en Isaías estaban ayunando, pero siguen siendo personas que pensaban en sí mismos, que no le importaba el dolor de las otras personas. Y puede ser que hoy hayan personas así también, que solo su afán sea, voy a ayunar y voy a esperar el momento de poder ir a comer en la noche, cuando rompo el ayuno. ¿Qué hago durante el día? El día del ayuno debería ser un día de oración, de lectura de la Biblia, en donde podemos ayudar a los necesitados, compartir lo que tenemos. Entonces se convertirá en un ayuno justo y generoso. ¿Para qué se ayuna? Para que seamos personas más justas y generosas. Vamos a ver esta otra escritura en Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Qué impresionante esta escritura. Lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Israel estaba en peligro de muerte. Y la reina Esther podía ir a buscar al rey, pero para poder entrar en el atrio donde estaba el rey, ella, si el rey no le daba el acceso, ella podía ser condenada a muerte. Ella pidió que oraran. ¿Y para qué se ayuna? También para ser librados del mal. El pueblo de Israel iba a ser destruido y ella estaba abogando para que ese pueblo tuviera la oportunidad de ser liberado. De la misma manera, cuando hay situaciones que nos están afectando, que nos están atacando, podemos ayunar para que seamos librados de ese mal. Aquí está un ejemplo de 3 días de ayuno de la reina Esther, de sus criadas y también del pueblo judío. Eso es lo que le dijo Esther a Mardoqueo, a su tío, que reuniera a todos los judíos y que ayunaran durante 3 días para que ella pudiera entrar. Ella iba a arriesgar su vida al entrar al atrio donde estaba el rey, y ella estaba dispuesta a morir. Por eso ella necesitaba que la protegieran a través de la oración. Entonces, concluimos con que el ayuno es bíblico. Era un mandato en el Antiguo Testamento y es una enseñanza que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Jesús ayunó y enseñó sobre el ayuno. No lo abolió. Hay muchas razones por las que debemos ayunar. Hay muchas razones por las que debemos de ayunar. Entonces, recordemos, el ayuno no es para bajar de peso. Sí nos ayuda posiblemente a bajar de peso, incluso de una manera médica, el ayunar nos ayuda para poder limpiar el sistema digestivo. O sea, es aún saludable el poder ayunar. Pero la razón principal es para que nosotros podamos conectarnos más con Dios, porque cosas complicadas y fuertes en nuestras vidas sean transformadas, para que podamos ser personas más justas y también poder ver el increíble ejemplo que vimos de hombres y mujeres de Dios, y particularmente el ejemplo más impresionante que vemos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado después de ayunar, pero salió avante, salió victorioso. Ojalá que nosotros podamos salir victoriosos. Hay diferentes formas de ayuno, no profundizaremos en esto. Sería increíble que pudieras tú profundizar a través de lecturas, pero hay ayunos completos, sin comida, sin agua. Hay ayunos solamente de agua. Hay ayunos de ciertos alimentos nada más. Entonces, siempre y cuando nuestra salud no lo permita,
pongamos en práctica el ayuno individual y como iglesia. Que el corazón de Dios se pueda conmover de ver a su pueblo luchando por ser más espiritual. Feliz noche.